No hay herejías en el Nuevo Testamento hebraico, Código Real. Todo lo contrario, las está quitando. Segunda herejía que quita el Código Real. Juan 1:11. Dice Reina Valera: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y cuál es el problema que tiene esta traducción? La incorrecta interpretación de la frase a los suyos vino. De este texto y de otros es lo que se ha usado como base para hablar de la doctrina del reemplazo o de la doctrina de la sustitución, es decir, que por cuanto el pueblo judío rechazó a Yeshua como Mesías, fue desechado por Dios, y ahora los gentiles que sí le han aceptado constituyen el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel de Dios. Y uno de los textos usados es Reina Valera 60 sobre Juan 1:11. A los suyos vino y a los suyos no, y los suyos no le recibieron. ¿Cómo traduce el real? A los de su propio oficio vino y los suyos no le recibieron. Hay una gran diferencia a decir a los de su propio oficio vino, a decir a los suyos vino. Porque Yeshua no fue rechazado por el pueblo judío. Las multitudes que le seguían por todos lados eran judías. La gente que se agolpaba en las sinagogas para oírle eran judías. La gente que se agolpaba en el templo de Jerusalén para escucharle eran judíos. Las multitudes que se apretujaban para ver cómo le podían tocar eran mayoritarias. Y todos aquellos que le recibieron con vítores, Hosiana, Ben David, Baruch haba B'Shem Adonai, etcétera, etcétera, los que le recibieron en Jerusalén con esos gritos de redención fueron judíos. De hecho, los líderes corruptos de aquella generación tuvieron que hacer un juicio ilegal contra Yeshua y llegaron a la conclusión: debemos matarlo, pero no en la Pascua, por miedo al pueblo. Porque si el pueblo judío hubiera sabido lo que le estaban haciendo a Yeshua, nunca le habían permitido que le pusieran una mano encima, porque el pueblo judío amaba a Yeshua. Yeshua era una respuesta a todas sus necesidades. ¿Cómo no amar a ese hombre que resucitó mi hija? ¿Cómo no amar a ese hombre que me sanó la lepra? ¿Cómo no amar a ese hombre que yo no veía y ahora veo? ¿Cómo no amar a ese hombre que yo llevaba 38 años paralítico y ahora puedo caminar por mí mismo? ¿Cómo no amar a ese hombre que me bendijo mi hijo y me sanó y echó fuera los demonios que había en mi cuerpo? ¿Cómo no amar a ese hombre? El pueblo judío amaba a Yeshua. ¿Cómo entonces se puede decir que los suyos no le recibieron? Los que no le recibieron fueron los políticos que gobernaban a Israel en aquellos días, los jueces corruptos que había en Israel en aquellos días, que estaban en compinches y en contratos políticos con Roma para sacar provecho económico de aquella situación. A ellos no les convenía Yeshua. Porque van a venir los romanos y van a destruir este lugar. En otras palabras, nos vamos a quedar sin trabajo. Por eso, por envidia, fue que le hicieron todo lo que le hicieron a Yeshua. Pero no el pueblo judío. El Código Real rompe esa herejía, explicando claramente quién fue el que no aceptó el testimonio mesiánico de Yeshua. Los líderes, los de su propio oficio, porque Mashiach es el juez supremo de Israel. Los jueces de aquellos días, de su propio oficio, fueron los que no le recibieron. Pero no el pueblo judío. Acusar al pueblo judío de rechazar a Yeshua no solamente es un error histórico, es una grave herejía, porque da paso a todas estas teologías del reemplazo, etcétera, etcétera, que tanto antisemitismo ha creado dentro de la iglesia. Entonces, ¿hay herejías en el Código Real? ¿O es todo lo contrario? Romanos 11:17, Reina Valera del 60, traduce:
Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, en lugar de, cuando usted dice en lugar de, ¿qué viene a su mente? Reemplazo. Ellos fueron quitados para yo ponerme. Y eso no es el pensamiento de Pablo. El pensamiento de Pablo no es que la salvación de los gentiles tiene como propósito reemplazar al pueblo judío como pueblo de Dios, sino compartir con el pueblo judío la promesa del reino de Dios. No es robar la herencia, es compartir la herencia. ¿Cómo traduce el Código Real? Correctamente. Dice, si algunas ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertada entre ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Es una gran diferencia decir entre las a decir en lugar de. ¿De dónde está la herejía? ¿En el Código Real o en Reina Valera? Juan 1:27, Hechos 2:17. Es un texto de trazo, este mismo de Hechos 2:17. Reina Valera dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A la iglesia, ecte ecclesia, en griego no aparece en los manuscritos antiguos. Fue añadido por los copistas católicos después para justificar que Yeshua creó el cristianismo como una nueva religión universal y desechó el judaísmo como una matriz que ya no sirve una vez que el niño nace, que es el concepto católico. Es una tremenda herejía. Pablo precisamente en la carta a los romanos establece contundentemente que Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, o como dice el Código Real, ni les venga a la mente ese pensamiento. No ha desechado Dios a su pueblo. Entonces, ¿dónde está la herejía? ¿Dónde está el desvío del camino correcto? ¿En Reina Valera o en el Código Real? El Código Real no hace otra cosa que corregir esos errores que ha traído tanto daño a la fe de los santos y que ha abierto tantas puertas para el antisemitismo dentro del pueblo de Dios, tristemente. Mateo 11:13. Reina Valera 60 traduce, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Imagínense, qué clase de traducción. Y cualquiera lo lee y ahí hay una tremenda herejía, por todos lados. Ahora se los voy a mostrar. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Yo quiero hacerle a usted una pregunta. Jesús de Nazaret, ¿es anterior a Juan o posterior a Juan? ¿Quién nació primero? Juan nació primero. O sea, Jesús es posterior a Juan. Entonces, si la ley y los profetas eran hasta Juan, Yeshua queda fuera. Esto es una grave herejía. El Código Real corrige esa herejía, porque eso no es lo que dice el texto. Baruch Hashem, gracias al Eterno, bendito sea el Eterno, tenemos el texto hebraico de esa escritura, y eso no es lo que dice. Y basado en esa versión hebraica del Mateo hebreo, el Código Real traduce como es correcto. ¿Cómo traduce? Dice, todos los profetas y la Torá profetizaron acerca de Juan. Ahora, yo quiero que usted vea la gran diferencia que hay entre decir hasta Juan que decir acerca de Juan. Si decimos hasta Juan, esto da pie a la doctrina católica del reemplazo, la transferencia, la dispensación teológica.
En otras palabras, que la ley de Dios estuvo vigente hasta Juan. Pero después de Juan viene una religión nueva, una dispensación nueva. La dispensación de la gracia, como es la teología católica del dispensacionalismo teológico, que es uno de las herramientas teológicas más importantes que existe incluso en la iglesia evangélica. Prácticamente todos los púlpitos evangélicos son dispensacionalistas, basado en este texto, mal traducido de Reina Valera. Porque eso no es lo que dice el texto.